Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo y Dios los bendiga. Vamos en este momento a ubicarnos en el libro de Génesis, el capítulo 27 y el versículo 46, dice la palabra del Señor. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Dice además que Rebeca, madre de Jacob, le dijo: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Además, dice la Sagrada Escritura, entonces llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esta noche vamos a estar tratando un tema muy importante sobre la obediencia, el valor de la obediencia, el significado, cuánto ganamos cuando nosotros aplicamos bien esa virtud, cuánta bendición podemos hallar, podemos encontrar, o en su defecto, cuando la despreciamos, cuando hacemos mal uso de ella y la rechazamos, cuán grandes y dolorosas son las consecuencias de ignorarla o no tener en cuenta los preceptos, de tener en cuenta esta celestial virtud. En este momento, la familia Isaac y su esposa están tratando de solucionar un problema de familia, un problema grave que se les presenta como una especie de fractura familiar, y había que resolver esta situación. Y la manera de resolverlo era despidiendo a Jacob y lanzándolo al exilio, algo muy doloroso para una familia y cuanto más para un papá y una mamá que no vean otra solución y que no encuentren otra fórmula mejor, sino desprenderse de un hijo, mandándolo al exilio y de esa manera privarse de tenerlo consigo. Pero es la única manera de evitar en el seno de esa familia más
fracturas, más sufrimiento y más dolor. Amén. Le dan unas recomendaciones. A Jacob lo invitan a ser juicioso, a obedecer. La madre lo llama y le dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. El padre también, o sea, Isaac, también le da unas recomendaciones y le hace entender y le recuerda que él ahora es heredero de la bendición patriarcal, la bendición que viene trascendiendo de Abraham, ahora Isaac y luego Jacob, y que él es heredero de esa bendición y debe tener cuidado para no perderla, para no abusar de ella, como lo hiciera su hermano Esaú. Entonces aquí es llamado a la obediencia y exhortado a la obediencia para que no se aparte, para que no se aleje, para que no pierda ese rumbo, ese camino que le habían trazado sus padres y que él debía ser juicioso para darle un cumplimiento, y de esa manera las bendiciones las bendiciones de Abraham caerían sobre él para ser firmes y permanentes y para bendecirlo con una bendición muy grande. Amén. Hay algo más respecto a Esaú, hermano mayor. Dice la Biblia que él seguramente estaba presenciando la escena, la ceremonia de despedida, porque dice la Biblia: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob, oiga esto, Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Asimismo vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Estaba observando todo esto y tomando nota de todos los detalles de esta ceremonia de despedida y de esta fluida conversación y sentida conversación. Dice la Biblia que Esaú vio y escuchó lo que sus padres estaban hablando y las recomendaciones que le estaban dando a su hijo Jacob. Y él sale de allí, Esaú, y dice que fue y consiguió esposas, se casó con mujeres de esos territorios. Las mujeres de esos pueblos vecinos que sus padres no querían para sus hijos. Recuerden las palabras de Rebeca: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Fastidio. Entonces, Esaú
en vez de tener algún respeto por las palabras de su madre y por el deseo de sus padres, de que sus hijos fueran juiciosos y muy responsables a la hora de tomar esposa para sí, pues debían cuidar demasiado su linaje, su línea familiar. Ese linaje era el linaje del cual vendría el Cristo, vendría el Mesías, y a través de ese linaje vendría la redención. Amén. La redención no solamente de la nación de Israel, sino la redención del mundo. Amén. Por eso era necesario que fuera un linaje escogido, un linaje, como lo dijera en el libro de Génesis, en el cual estamos, dice que el pueblo del Señor, si obedeciereis mi palabra, mis mandamientos, dice, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Amén. Porque mía es toda la tierra. Dice que me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo escogido, un reino de sacerdotes y de gente santa. Eso era lo que Dios quería. De ahora en adelante, Jacob debía tener demasiado cuidado y respeto por las recomendaciones que había recibido de sus padres, por el querer de sus padres y obedecerlos de una manera juiciosa y responsable. Esaú, por el contrario, observa todo eso, escucha esas palabras y como que no le importó absolutamente nada. Se fue y sus esposas las obtuvo de esos pueblos, de esas naciones que para ella, que para Rebeca producían un fastidio en el alma, porque eran unas mujeres de una actitud pérfida, maligna, mundana, pecadora. Eran unas mujeres, unas señoritas malas, de malos ejemplos, de malos testimonios, y ese tipo de mujeres no debía entrar a la línea mesiánica. La Sagrada Escritura nos cuenta que el profeta Samuel, llamando al rey Saúl y amonestándolo por una actitud irresponsable de él, le dice el profeta al rey: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. O sea, la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que las ofrendas, que las dádivas. La obediencia es la más grande prueba de fidelidad que una persona puede demostrarle a Dios. Amén. Dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el apóstol San Pablo dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia. Además dice el apóstol San Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ese hombre fue Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Cuán grande es la obediencia. Esa virtud es extraordinariamente grande. Observe usted que Adán, por desobedecer, dice que trajo la condenación para el mundo, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios quiso redimirnos, Dios quiso salvarnos mediante la obediencia de Cristo, porque Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La Sagrada Escritura continúa diciéndonos sobre la obediencia palabras hermosísimas. Dice la Sagrada Escritura, porque vuestra obediencia, San Pablo le dice a los romanos, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice que la obediencia es un elemento notorio para los romanos o para la iglesia de Roma, así lo fue. La obediencia es algo que se expresa, que se materializa, es algo que se puede palpar, que se puede ver y que se difunde en el ambiente. Cuando una persona es desobediente a la palabra de Dios, por mucho que lo encubra, eso se va a saber. Y cuando una persona es obediente a la palabra del Señor, eso también se va a saber. Porque la Biblia dice que la obediencia de los romanos vino a ser notoria a todos. En una época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde las distancias separaban en verdad a las naciones y donde era muy difícil las comunicaciones. Sin embargo, el apóstol San Pablo, que era un judío, está hablando de unos creyentes que vivían en el otro extremo, al otro lado, en un país ya europeo. Pero está diciendo que la obediencia de esos hermanos en Roma llegó a ser notoria, conocida, consabida en otras regiones del mundo. Lo que vemos nosotros en Esaú y en Jacob, la obediencia de Jacob llegó a saberse. Eso sucedió, él fue en obediencia a la palabra de sus padres, fue al lugar que le habían señalado y allí pasaron muchos años, 21 años. Y como prueba de esa obediencia, Dios lo multiplicó, lo prosperó en todo. Dios lo hizo rico
y le dio la bendición maravillosa de Abraham. En cambio el otro, por desobediente, su desobediencia también fue notoria, también se hizo palpable, también fue conocida, y esa desobediencia lo llevó al fracaso. Dice la Sagrada Escritura, el apóstol San Pablo nos dice de la siguiente manera, vamos a mirar en la segunda carta a los Corintios, lo que dice la Sagrada Escritura. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Observe usted que la obediencia a la palabra del Señor y la fidelidad permanente a la palabra de Dios y el apego estricto al cumplimiento de un deber, la obediencia, dice que eso produce un sentimientos de Dios a otras personas. Eso conmueve a otros a la obediencia. Amén. Eso hace que otros sean invitados a obedecer y sean movidos también a la obediencia y a la fidelidad. Cuando por el lado contrario una persona es desobediente a la palabra del Señor, desobediente a los preceptos divinos, eso también es contagioso. Eso como que arrastra a otros también y debilita el ánimo creyente de otras personas. Eso hace daño. Eso es una especie de pandemia maligna que se puede transmitir y afectar a otras personas. Por el contrario, lo que vemos aquí que menciona San Pablo, ahora es de los Corintios, dice que pues por la experiencia de esta administración, o sea, Pablo sabía de esto, conocía perfectamente que la obediencia es un ministerio, es una administración, es un ministerio de obediencia, de fe, de sumisión a la palabra de Dios, de entrega permanente y de fidelidad a la palabra del Señor. Dice, la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Está diciendo que los hermanos de Corinto y las iglesias de Corinto eran gente y eran iglesias obedientes a la palabra del Señor y obedientes a las orientaciones recibidas de su pastor y apóstol, el apóstol Pablo, y que eso había generado un efecto positivo en otras iglesias, no solamente de su entorno cercano, sino en otras regiones del mundo. Había generado un ambiente positivo de crecimiento y de bendición en la iglesia general, o sea, en todas las iglesias de aquellas regiones, como lo dije antes, cercanas
y en otras más apartadas. Dice la Biblia, por la obediencia que profesáis al Evangelio. Qué bonito ver gente que obedece en el Evangelio, gente que no se sientan en la dominical, en un culto de escuela dominical, a oír y la palabra les resbala porque no obedecen, porque no hacen caso a la palabra de Dios, sino gente que van a la iglesia permanentemente, asisten a los cultos y escuchan las orientaciones recibidas del Evangelio para obedecerlas, para traducirlas, llevándolas a la práctica y al mejoramiento de una vida permanente de obediencia y de piedad. Amén. Además dice la Sagrada Escritura, dice que la obediencia libera de ataduras. Amén. ¿Cuántas personas, aún creyentes, miembros de una iglesia, están en la iglesia, pero están agobiados de ataduras de las cuales no han podido ser libres, cosas que perturban la vida de ellos, que perturban su paz, o la armonía, o la tranquilidad, o el sueño, o la paz mental, y que muchas veces esas ataduras o esas perturbaciones se convierten hasta en enfermedades, en patologías y enfermedades del orden mental o patologías de su cuerpo, de sus órganos, porque son ataduras derivadas de una vida de desobediencia, de una vida no sometida a la palabra y a la voluntad del Señor. Amén. Entonces lo que dice el apóstol San Pablo es que la obediencia rompe ataduras, dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, obedecer la palabra del Señor rompe ataduras y hace libre a las personas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La obediencia a la palabra del Señor y el apego y el estricto cumplimiento a la palabra del Señor hace a un hombre libre. Se rompen las ataduras. Usted que me está escuchando, cuántos sufrimientos, tal vez enfermedades de las cuales no puede sanarse, problemas y perturbaciones de hogar, de familia, o de pronto manías y fobias, manías de la vida, perturbaciones psicológicas de la mente y otras, y usted no ha podido ser libre. Y seguramente muchas veces han orado por usted. Y tal vez usted hasta ha ayunado, ha pedido oración y lleva mucho tiempo tratando de liberarse de ataduras y de situaciones perturbadoras que le hacen daño a su vida y no ha podido. Porque seguramente usted es un personaje desobediente. Porque seguramente usted no es juicioso en la obediencia a la palabra del Señor. Y ahí permanecen las fobias, las manías, los miedos, los temores, los problemas, los conflictos. Ahí permanecen las ataduras.
ahí permanecen aquellas perturbaciones malignas, porque usted no se ha dado a la tarea de obedecer juiciosa y responsablemente la palabra del Señor. Quiero invitarlo a que miremos otros 2 versículos y con esto vamos a terminar nuestro tema de esta noche. Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Escuchó? Si usted es un creyente desobediente, tiene razón, porque hayan en su vida manchas y pecados y tentaciones mundanas de las cuales no ha podido ser libre, no ha podido ser desatado. ¿Por qué? Porque usted no obedece la palabra de Dios. Cuando una persona obedece la palabra de Dios, no hay atadura que no pueda ser rota. No hay situación, por difícil que sea, que no pueda ser derrotada y vencida. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es potencia para salvación a todo aquel que cree. Amén. Además, nos dice la Sagrada Escritura respecto al Señor Jesucristo. Dice que el Señor, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora yo le digo esta noche que a veces la desobediencia genera conflictos y perturbaciones en la vida y sufrimientos que podían haber sido evitados con una vida de obediencia y de fidelidad a la palabra del Señor. Y a veces las personas necesitan, entonces, por ser desobedientes, pasar por unos tiempos de prueba, de aflicción, de pérdidas, de fracasos, de enfermedades y de otro tipo de males, porque no han querido obedecer la palabra del Señor. Yo te invito esta noche a la fidelidad, te invito a la obediencia. De pronto usted es de esos creyentes que reciben la palabra livianamente y como quien dice, yo hago una selección de lo que me conviene, de las conveniencias, lo que mejor me conviene. Y entonces, para tomarlas para sí, y rechaza las otras. Usted tiene que recibir la palabra de Dios toda, tal como ella es, tal como está, tal como el Señor la propuso para nosotros y para nuestra salvación eterna. Dice que por ella, por la obediencia a la palabra de Dios, Amén, nosotros somos libres, nosotros somos santificados para la fe. Y esa obediencia, la obediencia que tú profeses, la obediencia que tú consagres y dediques a la palabra de Dios, eso se va a saber. Ahora usted a veces en la iglesia puede decir, ¿por qué a mí no me promocionan para grandes cosas? Bueno, porque como la obediencia es notoria, entonces no se ha hecho notoria en su vida la obediencia, porque seguramente eres una persona desobediente a la palabra de Dios y lo que se resalta más es tu desobediencia, tu falta de lealtad y de fidelidad a la palabra de Dios.
¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Quieres ser bendecido y prosperado en todas las cosas? ¿Quieres ser encumbrado y elevado a posiciones y a bendiciones? Un secreto te aconsejo esta noche: sea fiel y obediente a la palabra de Dios. Dios le bendiga. Una feliz noche.